El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamas y la Yihad Islámica realizaron una incursión a Israel en la que mataron a 1.189 personas, de las cuales 815 eran civiles, y secuestraron a 251. Israel declaró el estado de guerra al día siguiente e inició un bombardeo masivo y luego la invasión sobre la Franja de Gaza, que deja casi 42.000 muertos y 94.000 heridos. La guerra también ha elevado la tensión a toda la región con numerosos ataques en Medio Oriente. Para analizar lo que ha ocurrido hoy hace un año y lo que esto desencadenó, nos acompaña esta hora Carlos Patiño. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente. Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Hola, buenos días. Carlos, lo primero, ¿qué llevó a Hamas a realizar estos ataques tan coordinados y masivos? ¿Se puede identificar algún detonante específico? Sí, hay por lo menos tres o cuatro detonantes claves. Uno de ellos y fundamental era el proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, patrocinado por los Estados Unidos, y que era una derivación de los acuerdos de Abraham que se había ejecutado en el gobierno de Donald Trump, que dejaba prácticamente oculto el problema palestino. Otro de los problemas, digamos, o de las consideraciones más importantes era la consideración de Hamas como grupo en armas para retomar un liderazgo y recuperar territorios perdidos. Y en este contexto hay que entenderlo también como parte de la política interna palestina en contra de la Autoridad Nacional Palestina, específicamente en contra de la Organización para la Liberación de Palestina, que prácticamente lleva sin celebrar elecciones más de 20 años. Y en este contexto jamás considera que tiene la legitimidad y la popularidad más importante para hacer un ataque y una recuperación de ese liderazgo. Tercer consideración, el asunto de que de alguna manera, sobre todo Gaza, se había convertido, como se ha dicho en muchos lugares, una especie de prisión al aire libre, donde en un área de 365 kilómetros cuadrados vivían más de 2 millones de personas, prácticamente aislados, sometidos a un control permanente, sin muchas posibilidades de movimiento o recuperación, y en ese contexto pues había una especie de presión muy fuerte, a la cual la consideración de Hamas era ir hacia una condición de acción armada, mucho más que frente a otra perspectiva, digamos, distinta o que diera otra solución política. Y el cuarto elemento que no hay que olvidar es que Hamas es un grupo fundamentalista, radical, que tiene como compromiso fundamental, y este era un debate muy importante dentro de Hamas como organización, el debate de considerar si era una especie de estructura política y de gobierno en el territorio de la Franja de Gaza, o era un grupo que mantenía su convicción de lucha armada en contra del Estado de Israel. Carlos, estos han sido descritos como los peores ataques en la historia reciente del conflicto entre Israel y Hamas. ¿Por qué? Realmente es el peor ataque desde el punto de vista del terrorismo dentro del territorio de Israel. Es quizás el ataque que ha dejado el mayor número de víctimas mortales y secuestrados desde la aparición del Estado de Israel en 1948, y en ese contexto se ha convertido quizás en el mayor desafío de seguridad. Hay que tener claro que esto además tiene dos antecedentes absolutamente importantes. Uno de ellos es que Israel es un Estado creado fundamentalmente como una salida a lo que significó el Holocausto, la Shoah en la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y de exterminio, y luego de que se crea el Estado de Israel, se considera una especie, para muchos de ellos, una especie de segunda Shoah o segundo Holocausto, y en ese contexto el problema de la seguridad es primordial para cualquier ciudadano israelí. Y obviamente el número de víctimas mortales y secuestrados se convirtió quizás en uno de los aspectos más importantes de la consideración y de la manera del ataque. Ahora, el ataque es un ataque realmente impresionante, coordinado, que destruye las condiciones de seguridad de Israel y expuso a cientos, habría que decir que a más de un millar de ciudadanos israelíes, incluyendo niños, a no solo el asesinato, sino el secuestro. Y habría que recordar que uno de los momentos más duros fue el asesinato de más de 350 personas que asistían a un festival de música electrónica en una zona cerca a la Franja de Gaza. A propósito de este tema de seguridad que usted menciona, se le ha cuestionado mucho al ejército israelí, sobre todo a la inteligencia israelí, por este ataque. ¿Qué tan preparados estaban para este tipo de ofensiva y también por qué sorprende tanto a los expertos en seguridad?
Pues sorprende a los expertos en seguridad porque realmente es un ataque de dimensiones muy grandes, muy amplias. Habría que recordar que además en zonas como las del desierto del Negev, los militantes de Hamas estuvieron hasta más de 48 horas presentes sin que el ejército pudiera responder rápidamente. Esto además se ejecutó en un día de festividad religiosa en Israel, lo que además conllevaba que gran parte de las unidades militares estaban de descanso. Las unidades de inteligencia de Israel conocían de antemano los planes, pero fueron descartados porque parecían tan espectaculares que eran poco probables o poco creíbles que se fueran a ejecutar. Y además, gran parte de la inteligencia interior de Shin Bet había de alguna manera descartado y supuesto que el Hamas no volvería a tener grandes acciones o grandes despliegues de, digamos, de ataques de terrorismo, y que por lo menos las últimas acciones de 2021 habían infligido un castigo militar y de seguridad muy fuerte sobre las condiciones armadas de Hamas. Sin embargo, se subestimó, por ejemplo, la capacidad de guerra subterránea o los túneles que se había construido y que habían perfeccionado. Esto lo había hecho Ismael Haniyeh, que era el directivo, el gran dirigente de Hamas desde 2019, lo ha hecho con claridad. El mismo Yahya Sinwar, que era el gran dirigente y que había planificado las operaciones militares, había dejado con claridad que Israel, que el Hamas se había preparado con túneles y con estructuras subterráneas para hacer un gran ataque, y Israel conocía la estructura de túneles. Hay que recordar que la estructura de túneles se conoce como el metro de Gaza, o se conocía como el metro de Gaza, y que en esa franja de 365 kilómetros cuadrados, esta red de túneles tenía más de 342 kilómetros de recorridos, lo que significa que hay una gran capacidad de guerra subterránea, y que a su vez explica por qué también parte de la operación militar israelí ha sido destruir gran parte de la infraestructura de la que se estaba, bajo la que se construyeron los túneles y la estructura subterránea, porque muchos de estos túneles y estos comandos subterráneos se construyeron debajo de hospitales, de mezquitas, de escuelas o de edificios de vivienda, suponiendo, como lo dijo Haniyeh en 2019, que esto les otorgaría una protección del derecho internacional para la práctica de la guerra. Carlos, esto en cuanto al origen del conflicto, pero ahora enfoquémonos en lo que, el impacto que esto ha traído, por ejemplo, cómo han afectado estos ataques a la población civil en Israel y también en Gaza. Pues mire, estos ataques, los primeros afectados y contundentemente afectados son los israelíes, que hay que recordar que el número de muertos es un número que oscila entre los 1.139, 1.192, 1.205 muertos. Hay, digamos, una diferencia allí pequeña en las fuentes sobre cuáles son los muertos finales, pero más o menos 1.200 muertos en el ataque del 7 de octubre del año pasado entre los ciudadanos israelíes, y más de 250 secuestrados. Luego Israel ha ejecutado una operación, y quiero aclarar que jamás sabía que la respuesta de Israel iba a ser absolutamente contundente, y también hay que tener claro que jamás ha utilizado a los ciudadanos palestinos como escudos humanos, y además se habían presentado manifestaciones hacía muchos años de los ciudadanos palestinos en contra de Hamas por construir túneles y subterráneos debajo de sus edificios o sus viviendas, y jamás había continuado con ello. En este contexto, la respuesta de Israel ha sido una respuesta realmente muy contundente, muy fuerte. Ha destruido muchísimos lugares de vivienda, prácticamente ha arrasado con la ciudad de Gaza, y en este caso, pues el trauma y la destrucción de la vida de los ciudadanos gazatíes, y luego en general de todos los que viven en la franja, más algunos del territorio de Cisjordania, ha sido realmente contundente. Las cifras que más o menos se aceptan al día de hoy, empezando por Naciones Unidas, es más de 40.800 muertos y obviamente más de 100.000 heridos entre los palestinos. Y esto pues resulta ser realmente completamente desproporcionado, y queda abierto el debate de si aquí hay un genocidio, queda abierto el debate de si aquí hay una especie de limpieza étnica o una especie de expulsión a la fuerza de la población de Palestina hacia otros territorios. Claro. Queda la pregunta de si a cuáles territorios, porque también hay que recordar que para los países árabes ya hace muchos años el problema palestino se convirtió en un problema secundario y en un problema en el cual no quieren involucrarse, y esto explica que ni Egipto ni Jordania están dispuestos a recibir desplazados palestinos de Gaza o incluso de la misma Cisjordania. Claro, Carlos, solo para precisar, era casi 42.000 muertos, reportan las autoridades gazatíes. Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente, gracias por acompañarnos aquí en France 24. A ustedes, gracias.